siguiente programa de los 7:90 AM es responsabilidad de su productor. Llegó la hora de Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Relájate de lunes a viernes desde las 10 de la noche con Cuentos en Pijama. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, otra noche más estamos aquí reunidos alrededor de otra historia de Cuentos en Pijama. Soy Doris Montoya y les doy la bienvenida a esta otra historia que tenemos hoy. Y hoy traemos El flautista de Hamelin, el cuento infantil que hemos oído desde niños quizá, o que se lo hemos contado también a otros niños. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este cuento de El flautista de Hamelin y cuál es la historia aterradora y atroz que esconde este cuento. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Bueno, como les estaba contando, voy a refrescar un poquito la memoria de todos ustedes de qué se trata El flautista de Hamelin. Resulta que en esta ciudad de Hamelin tuvieron una invasión de ratas porque resulta que esta ciudad está sobre el río Weser, es un puerto. Entonces, al llegar ahí a este puerto, el cargamento de maíz y llevarlo a las trilladoras o a los molinos, empezó a propagarse esa epidemia de ratas porque ellas se comían ese maíz o ese trigo. El alcalde, con todos los ciudadanos desesperados, dijeron, no, esto hay que cortarlo de alguna manera, pues, y dijeron, no, pues llamemos a este señor que se está ofreciendo, que es un flautista, que él toca la flauta y ofrece pues que nos libera y saca todo ese animalero de acá. El alcalde dice, bueno, al que sea, pero le ofrezco 1,000 florines de oro si logra dejarnos la ciudad limpia. Aparece este flautista y él dice, listo, yo saco todo esto, ya la saco y cuando regrese me pagan. Empezó a tocar la flauta y se va llevando estos animales detrás, todas las ratas salieron detrás y él las dirige hacia ese río Weser y allá se ahogan todas estas ratas. Él vuelve al pueblo, a Hamelin, por su plata y el alcalde le dice, no, pues la verdad, pues parece que eso fue muy fácil, yo solamente le ofrezco 50 florines, tenga. Y él le dijo, no, como no me pagaron y usted no cumplió con lo que me ofreció, ya van a saber de mí, yo me voy a vengar de esto. Bueno, algún día que ellos estaban como en el oficio de la misa, el flautista llega, empieza a tocar otra vez la flauta y se lleva todos los niños del pueblo. Se los lleva, dicen que los metió a una cueva y ahí termina el cuento. Lo raro es que en el cuento no nos dice si los papás y los familiares de los niños salieron detrás de ellos, los buscaron, hicieron algo pues como por salvarlos de lo que estuviera pasando, pues no se sabía a dónde habían ido.
Pues no, el cuento termina ahí en que los mete el flautista a una cueva. Mucho tiempo después empiezan a aparecer como unos indicios de que esa desaparición de los niños sí fue un hecho real. Pero veamos primero algo de la ciudad, pues hoy en día goza de un turismo impresionante Hamelin a raíz del cuento del flautista, porque todo esto, como les digo, se fue extendiendo por muchas ciudades el cuento de que el flautista de Hamelin se había llevado a los niños, y empezaron a aparecer unos documentos donde registraba la pérdida real de 130 niños. Se habían desaparecido del pueblo, no se sabe quién se los llevó, se lo atribuyen a un personaje que apareció en la ciudad de Hamelin, vestido de muchos colores, pues era como la usanza en aquella época de estas personas que querían como atraer la atención de la gente. Entonces decían, fue un personaje vestido de muchos colores, muy vistoso, y tocaba una flauta. Entonces decían, era un hipnotizador que a través de esa música se iba llevando la gente. Pues vamos a ver las teorías que dicen algo, dan una pista sobre la desaparición de los niños, porque es que 130 niños son difíciles de esconder, son difíciles de tener en algún lado y que la gente no sepa. Una de las teorías que dicen es que había una situación en Europa que necesitaba poblar otros lugares, entonces había una migración de personas que las desplazaban obligadas, y que parece que este fue el caso de los niños, se los llevaron como para que poblaran otras regiones, para impulsarlas a crecer, a desarrollarse. Entonces se los fueron llevando, pero nunca tampoco hubo algo real que dijera, bueno, es que se los llevaron para tal región. Simplemente decían que el flautista era un reclutador en aquella época que ayudaba en esas migraciones. No era que se los llevaran tan obligados, sino que de pronto los padres, al ver la situación de la ciudad, dijo, no, pues llevémonoslo, dejémoslos ir, al menos estos niños se salvan y empiezan una vida mejor en otro lugar. Como les digo, son indicios que aparecen en unos documentos que todavía se guardan en muchos de los registros de Hamelin. Inclusive hay una parroquia, o existió una parroquia, porque en medio de tantas guerras en Europa destruyeron muchas casas, iglesias, pero había una iglesia donde habían unos vitrales de unos niños danzando alrededor de unos árboles, y decían en el pueblo que esos vitrales correspondían a la historia de estos niños que se fueron detrás del flautista. O sea que parece que por allá en 1284, donde esta historia tiene lugar y la desaparición, parece que sí hubo un hecho cierto, es que alguien se los llevó, porque tantos niños no habían llegado ni siquiera a la edad adolescente, eran niños de 4 años en adelante. Y de esos niños, dicen, el cuento hasta lo registra, dicen que solamente se salvaron de no ir en eso un niño que era cojo, no podía correr detrás de los otros, un niño sordo y un niño ciego. Hacemos una pausa y ya volvemos con este cuento tan interesante. A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM. Volvemos. Una de las teorías también que tomó mucha fuerza
es que los niños se los llevaban para las cruzadas. Como vivían en aquellas guerras y tenían que tener un montón de gente apta para estar batallando, para estar combatiendo con esos otros pueblos, pues necesitaban niños que fueran creciendo en esas organizaciones para irlos ejercitando, irlos capacitando, que se pelearan dentro de ellos mismos para que fueran unos guerreros muy buenos. Entonces, ¿cuál era el fin de esas cruzadas? Pues defender Tierra Santa era el objetivo principal, y por eso necesitaban unas poblaciones permanentemente siempre nuevas y jóvenes. Fue una de las teorías que más adeptos ganó en aquella época. Otros dicen que los niños murieron debido a la peste negra, pero los datos no coinciden, porque la peste negra asoló Europa entre 1348 y 1350, y la pérdida o desaparición de los niños fue en 1284, fue un hecho pues registrado. Hay una teoría, la más misteriosa, dice que los niños desaparecieron debido a un fenómeno que lo llamaban la manía del baile. Resulta que cuando ellos hacían sus fiestas en esta ciudad, empezaban a danzar un baile que se llamaba la danza de San Vito. Eso consistía en que empezaba una persona a bailar y las otras seguían, se contagiaban, y el baile terminaba en una histeria colectiva y empezaban a saltar, a brincar, a cantar. El baile no paraba. Ellos podían en ese baile desplazarse hasta 20 kilómetros más lejos de la casa. Terminaban cayendo muertos, exhaustos, porque eso podía durar hasta días. Ellos era una hilaridad impresionante que no podían contener. El que quedaba vivo de ese baile pues ya seguía enfermo toda la vida, porque quedaba con un temblor en todo el cuerpo. Era muy, muy triste pues la escena de solo pensar y en recordar y leer estos hechos, pues de que esto ocurriera con personas tan jóvenes. Entonces dicen que una de las teorías puede ser que los niños se mezclaron en esta fiesta y terminaron víctimas de este baile. Bueno, no se sabe, como les digo, a ciencia cierta, si esto realmente, la danza de San Vito, fue la que cobró la vida de los 130 niños, pero lo sugieren los historiadores. Otra teoría sugiere que los niños fueron raptados por un obispo en 1281. Hay ese registro real de que un obispo que se llamaba Bruno von Schomburg reclutó a todos los niños de Hamelin para llevárselos a Moravia. Moravia era como uno de los distritos de la República Checa, y allí habían unas hermandades religiosas que tenían que poblarlas también. O sea, uno de los fines principales de esos raptos, que no solamente se daban en Hamelin, sino por toda Europa, era raptar la gente joven para poblar los monasterios. Ya por allá en el siglo XV, XVI, empieza también, ya no había el rapto para poblar monasterios femeninos ni masculinos, sino que la gente iba voluntariamente, pero se podía llevar a toda la servidumbre de su casa. Entonces había, por ejemplo, alguien que quería ser monja y se podía llevar 30 personas de su casa y la alojaban allá. Esta va a ser la monja, pero las otras quedaban para el servicio del monasterio. Algo así sucedía con esta situación de este obispo que raptaba a los niños, poblar los monasterios en aquella época. Nunca se tuvo tampoco la seguridad de que esto fuera, pero es una de las teorías más fuertes en ganar terreno,
en qué pasó con los niños que se llevó el flautista de Hamelin. Una teoría más dice que los niños fueron echados a la calle por sus mismos padres porque no soportaban verlos morir de hambre, pues en aquella época esas mismas cruzadas cuando llegaban a los pueblos no solamente les quitaban a los hijos, a las mujeres, sino que les quitaban todo lo que tuvieran de comida, todas las reservas de trigo, de lo que tuvieran. Entonces los padres, con tal de no verlos morir de hambre, los echaban y hasta los empujaban a irse mucho más allá de los pueblos para que algunas personas los recogieran. Pero también recibir en otros lugares 130 niños era también una carga si vivían lo mismo, si tenían las mismas penalidades. Otra teoría también dice que el flautista era un pedófilo que se aprovechó de la situación de las fiestas del pueblo en aquella época y se los llevó. Y las personas del pueblo, si ese hubiera sido el caso, dicen, los registros históricos pues lo hubieran seguido y lo hubieran perseguido, porque esas personas sí las tomaban y las apresaban o ellos mismos hacían justicia pues por mano propia. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Volvemos con el flautista de Hamelin y las teorías que nos dan pistas de qué pasó con los 130 niños que se llevó el flautista al son de una música que los hipnotizó o los deleitó, o qué fue lo que él les dijo a estos niños para llevárselos. Como les decía, hay una teoría que dice que el flautista utilizaba un sonido muy atrayente y él mismo tenía una habilidad para hacer que los demás lo siguieran, pero lo siguieran hasta el punto de no pensar y no volver por nada del mundo atrás, ni a sus hogares, ni a decir, bueno, ¿qué es lo que nos pasó, qué nos trajo acá? No, el flautista parece que ellos manejaban, según esta teoría, una especie de hipnosis o de atraer tremendamente por medio de la música a la gente y la seguían teniendo así por años, hasta que algún día la soltaban y esa persona quedaba a la deriva, un indigente porque ya ni se acordaba de dónde era ni qué camino coger para regresar. Estas son teorías que uno dice, bueno, si esto es verdad, el cuento esconde algo muy trágico y muy tremendo, demasiado triste. Es un grupo de niños que jamás se volvió a saber de ellos. Inclusive en Hamelin hay una casa donde dice en la portada de la casa, este es el lugar, Hamelin, donde en 1284 se perdieron 130 niños. Más adelante de esa casa hay otra placa que dice, ya han pasado como 100 años, en 1384, y recuerda esa placa diciendo que ya han pasado 100 años desde que se llevaron a nuestros niños, no volvimos a saber de ellos. Entonces, si esto hubiera sido un cuento tan simple y tan normal, un cuento infantil, ¿por qué hay tantos registros de preguntarse a dónde se fueron? Esa es la gran pregunta de lo que pasa con un cuento que se volvió tan trágico y tan terrible. Este grupo de niños habría sido masacrado, dice otra teoría, en las cuevas donde dice el cuento que los encerraron, porque resulta que si a estos niños se los llevó
un personaje que no era tan cristiano, sino que pertenecía a otros cultos, y obligó a los niños también a hacer actividades con esos cultos paganos. Pues la gente cristiana en esa época no perdonaba eso y los torturaba y los mataba, pero de la peor manera. Dicen que hasta había cuerpos desmembrados tirados en las carreteras, colgando en los árboles, o sea, los castigaban tremendamente a los que hacían estos cultos paganos. Entonces, cualquiera que haya sido la suerte de ellos, es demasiado triste el destino que corrieron los niños. Hoy en día la ciudad de Hamelin sigue recordando y mantiene muy vivo toda la tradición del flautista de Hamelin. Hay un personaje que se llama Michael Boyer, y él se dedicó desde hace 25 años a recrear todo lo del cuento en Alemania. Pero sobre todo en Hamelin han cogido todo este tema del cuento, de llevar a los turistas por todas las casas para que conozcan la arquitectura, de llevarlo por los restaurantes, llevarlo por las tiendas. En los restaurantes se prepara un plato que se llama cola de rata. No se hace pues con la carne de la rata, sino con la carne de cerdo. Es una carne cortada en rodajas muy fina, preparada, dicen que delicioso, pero se llama cola de rata porque allá todo lo que tenga que ver con las ratas les ha funcionado para el turismo. Entonces ellos hacen la camiseta con la rata, el imán para la nevera, la rata, venden las flautas, venden objetos inimaginables, pero con la formita de las raticas. Entonces se volvió una tradición que el turista va a conocer a Hamelin por conocer la historia de los niños, porque también lo sientan por allá y les dicen, mire, estas son las teorías que hay acerca de qué pasó aquí realmente. No sabemos, pero sí se desaparecieron 130 niños. Es de esperar que algún día la historia también nos recuerde nos dé más datos acerca de qué pudo haber pasado. Pero por lo pronto, Alemania, en especial Hamelin, que queda al norte de Alemania, y como les digo, es una ciudad puerto por el río Weser, esa ciudad algún día logre despejar las dudas que han existido acerca del flautista de Hamelin. Ya regresamos. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Bueno, volvemos con el flautista de Hamelin, y ya que mencionamos este cuento y todo lo que esconde detrás, uno podría preguntarse también si los otros cuentos infantiles esconderán un hecho real. La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente. No sabemos si esos cuentos también tendrán su trasfondo trágico y triste, o por el contrario partirían de un hecho cómico, trágico. No sabemos, pero de todas maneras nos han divertido, nos han hecho contar anécdotas y nos han servido esta noche para recrear la historia del flautista de Hamelin. Muchos artistas también han hecho obras de teatro con el flautista, han hecho canciones, han hecho composiciones en verso, han hecho película, pero ya la historia en estas narraciones tan, por ejemplo, tan dramáticas como en el teatro y el cine, pues ya no se centran tanto en lo triste y en lo que pasó tan horrible, sino en una historia ligera, digámoslo así, tradicional en Alemania,
resaltando más como la tradición del flautista, porque lo llaman el flautista, pero realmente otras personas y otras regiones en Alemania lo tildan como gaitero, porque el sonido era como de gaita, por eso era que era tan dulce y lo seguían tanto. Así que es una historia que podría investigarse más, y por eso les comento, puede ser que en una parte del tiempo más adelante tengamos más noticias y más detalles de lo que puede estar pasando. Yo los invito a que si tienen alguna historia que quieran contar, que quieran compartir, si han escrito un libro, si tienen un cuento, si tienen o también una marca personal, comercial que quieran publicitar con nosotros, compartirla, pues aquí estamos atentos a que ustedes nos cuenten. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya a la parte final de nuestro programa de hoy, Cuentos en Pijama, y yo quiero comentarles a todos ustedes algo que ya es como una obligación para todos, y es proteger este planeta, pero proteger el pedacito en el que vivimos. Hagamos una campaña entre todos, colaboremos con el planeta, no tiremos la basura a la calle, recojamos el lugar donde vamos a pasear, dejémoslo lo más limpio de lo que lo encontramos, porque todo esto inevitablemente va a los ríos, a las quebradas, y esto alimenta el mar, y el mar ya no puede con más basura. Así que si todos ponemos un poquitico de nuestra parte, vamos a lograr salvar este planeta. Nos quedan, dicen los científicos y la gente que sabe de este planeta, nos quedan 10 años para reversar todo el daño que hemos hecho. Ya no tenemos mucho tiempo, y si no colaboramos para que respiremos un aire mejor, bebamos la mejor agua, la más limpia, pues nos va a tocar vivir mejor dicho, el panorama va a ser tristísimo. Así que si todos ponemos ese granito de arena, vamos a lograr reversar todo el daño que ya hemos hecho. Ahí yo miro con tanto entusiasmo estos niños como Greta Thunberg, el niño colombiano, en este momento se me escapa el nombre, pero ya son voces demasiado autorizadas que se están levantando, ya van a las Naciones Unidas a hablar. ¿Por qué? Porque el daño es demasiado grande. Entonces no tenemos otro planeta para irnos. Esta es la única casa que tenemos, la que conocemos, no tenemos más para dónde salir. Así que vayan a estudiar a Marte, que vayan a estudiar no sé qué. No tenemos posibilidades, no, todavía no, para coger para otro planeta, no lo hemos encontrado habitable, entonces va a ser cada día muchísimo más difícil. Así que los invito a que tengamos un poquito de cordura y sentido común con todo lo que hacemos para proteger el planeta. Bueno, hemos llegado por hoy al final de Cuentos en Pijama. Los espero mañana de 10 a 10:30. Pasemos otro ratico con otra historia, otros detalles que no conocíamos de un tema determinado. Así que los dejo. Ya llegaron los habitantes de la noche y nos vemos mañana. Buena noche. A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM.
Rendición de cuentas. Aníbal Gobernador.